Muy buenos días, tardes o noches, estimados alumnos del Consorcio Educativo Cívico de Ingeniería. Siguiendo con nuestras clases de literatura, pasamos al siguiente autor. Ya hemos hecho en relación al renacentismo, al teatro renacentista, al teatro del siglo de oro, Lope de Vega. Ahora vamos a pasar con otro autor también de ese corte, ya, uno de los más importantes también de España, que es Pedro Calderón de la Barca. Para esto, vamos a desarrollar nuestra separata del día de hoy. A ver, ¿qué nos dice? Dice, Pedro Calderón de la Barca, sucesor de Lope de Vega. Ah, profesor, sucesor. Ya. En el trono de la dramaturgia del siglo de oro, Pedro Calderón de la Barca es la última gran figura de este periodo glorioso de las letras castellanas. Se educó en el convento jesuita de Madrid. Estudió en las universidades de Alcalá y Salamanca y tras renunciar a la carrera religiosa empezó a escribir obras para la corte en 1623. Pronto encabezó el círculo de dramaturgos de Felipe IV, las así llamadas comedias de capa y espada, La Dama Duende y La Casa de dos Puertas. Mala es la guarda, Marla es de guardar, se destacan dentro de la primera producción de La muerte de Lope de Vega en 1625. Lo que había consagrado a la máxima figura al drama palaciegos en relación al palacio, que recién inauguró en el teatro en el Palacio El Buen Retiro. Ajeno a las disputas entre los literatos de su época, el autor refrendó el prestigio así las llamadas comedias de capa y espada, La Dama Duende y La Casa con dos Puertas. Mala es guardar, se destacan dentro de la primera producción que La muerte de Lope de Vega en 1635 uno había consagrado como la máxima figura del drama palaciego en el recién inaugurado Teatro del Palacio de Retiro. Ajeno a las disputas entre los literatos de su época, el autor refrendó el prestigio de los años siguientes con trascendentales dramas como Honor, el médico de su honra, 1635, El alcalde de Zalamea, 1640, las penetrantes comedias morales, No hay con quien callar, en 1639, y no siempre lo peor es cierto. La ambivalencia entre la realidad y la ficción y la lucha de la libertad contra el destino constituyeron el tema central de La vida y sueño, 1636. Su obra maestra considera el texto más relevante en la literatura castellana después del Quijote, y al igual que las tragedias y sus comedias, este drama filosófico proyecta un complejo universo moral que deposita una vida ulterior, o sea, antes. Una vida ulterior de la esperanza, de la felicidad. Asimismo pone manifiesto el barroquismo. Estos chicos tienen que recordarse. Acuérdense, cuando hablen de Calderón de la Barca, siempre tienen que ver de la tendencia barroquista, que concibe la obra como una unidad temática desarrollada a través de patrones argumentales que cobran un significado visto como un todo. Responde a diversas, dice, zarzuelas, forma de expresión, dentro del teatro, y óperas representadas espléndidamente en El Buen Retiro. El autor escribió también cerca de 80 dramas religiosos conocidos como autosacramental, y hemos dicho que son obras de representación de corte religioso, que materializaron durante años la abstracción de la teología católica y las fuentes madrileñas, el Corpus Christi. A pesar de su enorme popularidad, en 1651 renunció a escribir para el público y poco después ordenó como sacerdote, tras haber procreado un hijo legítimo. Capellán de la Catedral de Toledo durante varios años, fue nombrado capellán honorario del rey en 1663 y vivió sus últimos años en la corte, en la que había conquistado la gloria con impetuosa juventud. Fue admirado a través de todo en el siglo XVIII y recuperado luego por Goethe y los románticos ingleses en el siglo XIX. Hoy se lo considera el autor canónico de drama barroco español.
Como su mismo nombre dice, Pedro Calderón de la Barca, chicos, hay que colocarnos en un tiempo en el siglo propiamente XVII, ¿ya? Ver que España tiene una serie de problemas que lo aquejan y ver que Pedro Calderón en un inicio era seguidor de Lope de Vega. Tenía un corte puramente pues nacionalista, pero él integra un nuevo corte, es decir, barroquista y deja de lado ya lo popular y se vuelve algo más estético Pedro Calderón de la Barca. Entonces, chicos, al tener esto en cuenta, Calderón de la Barca, como les mencionaba, se inicia como un autor nacionalista, pero luego es protegido por el rey y se convierte en un autor cortesano, universalista, ¿ya? Su teatro no estuvo en contacto íntimo con el pueblo, no es que sus obras eran de corte real. Ay, presenta un contenido, un profundo contenido filosófico, o sea, de enseñanza, era moralizador, era didáctico, ¿ya? La vida, entre sus obras más importantes tenemos La vida es sueño, acá tenemos al alcalde de Salamé, lo vamos a leer, pero la que más le representa es La vida es sueño. Sus obras más importantes, Comedia de enredo, La dama duende, ¿no? Dramas filosóficos, La vida es sueño, dramas sobre el honor, y lo que vamos a leer un ratito es El alcalde de Salamé y El médico de su honra, y autos sacramentales, Teatro del Mundo y La cena con el rey Baltasar. Tenemos entonces El alcalde de Salamé. Dice, esta comedia de 3 actos, escrita en verso, es uno de los ejemplos más brillantes del teatro del siglo de oro. La obra se basa en un hecho verídico acaecido durante las maniobras militares de las tropas del duque de Alba en el campamento de Portugal, que tuvo lugar bajo el reinado de Felipe II. Algunos soldados españoles deben permanecer en Salamea de la Serena, un pueblo extremeño. Allí son generosamente alojados por don Pedro Crespo, un terrateniente plebeyo y padre de la bella Isabel, a quien el capitán Álvaro de Taide quiere seducir. Como no logra su cometido, el fogoso aristócrata decide raptar a la muchacha, pero esta consigue huir y lo delata. El pueblo indignado justicia al capitán, con lo que se genera una grave tensión entre Salamea y el ejército. El rey Felipe II soluciona el conflicto entre la humilde comunidad civil y el orgulloso militar al llegar al lugar, estudiar los hechos y nombrar al padre ofendido alcalde de la localidad. Ahora en relación a La vida de sueño, tenemos ahí, escrita en verso en 3 actos por Pedro Calderón de la Barca. Esta obra es un teatro de los más vigentes del siglo de oro, una de las piezas literarias españolas más conocidas y estudiadas en sus aspectos ontológicos. La ontología estudia propiamente al ser, hace reflexionar, moral, que es la axiología, teológico en relación a Dios y políticos. El interés barroco, o sea, esa cosa, cuando te hablan de barroquista es una esencia pues bien dibujada, bien explicada, ¿ya? En la relación entre la fantasía y la realidad, el destino del hombre, el libre albedrío, o sea, estar libre, el triunfo de la razón, es expresado magistralmente en los monólogos del drama. La acción cuenta la historia del príncipe polaco Segismundo, quien ha sido encerrado desde su nacimiento en una torre, después de que diversos signos indicaran de que llegaría a ser un rey cruel. A punto de morir, su padre, el rey Basilio, decide retar a los hados y al hacer que el príncipe salga de la torre, ya sea su sucesor. Antes, sin embargo, lo pondrá a prueba. Segismundo ha de salir de la prisión dormido mediante un brebaje, y a la vez despierto en la corte. Su conducta observada por el rey, y en caso se muestre irracional, peligroso, deberá regresar a su prisión, también dormido, y pensar así que el cambio del estado ha sido solamente un sueño. Los numerosos giros en el trama
uno de los versos más felizmente escritos por la dramática española, el barroco español barroquista triunfan a la razón y la proporción de su juicio. Como tenemos en cuenta en relación a la vida y sueño, el tema principal, chicos, va a ser la reflexión sobre la realidad e irrealidad de la vida. Los temas secundarios que podemos ver, la lucha del hombre contra la fuerza de las pasiones, la angustia del hombre por el poder y la libertad, el honor expresado en forma compleja. Entonces, chicos, los personajes, bueno, en este caso que hemos mencionado es a Segismundo, también hay otro que es Rosaura, Clotaldo, Basilio, Estrella, Clarín, y las características de la vida y sueño. Vamos a tener que es un drama filosófico dividido en 3 actos. Adopta una forma de escritura que le llama polimetría, ¿ya? Utiliza monólogos, presenta un doble trama, introduce un personaje cómico, y así sucesivamente. Pedro Calderón de la Barca es uno de los mejores autores dramáticos que ha existido durante el siglo de oro en España. Entonces, chicos, ustedes van a tener un reto muy importante luego al resolver sus preguntas. Todas las preguntas van a estar en relación a lo que hemos expuesto. Bueno, chicos, fue un placer haber estado con ustedes. Un abrazo a la distancia. Nos vemos. Cuídense.